padre Diego Armando González Rivera. Soy colombiano de origen, pero ya hace 15 años que vivo en Buenos Aires, Argentina. Toda mi formación también, todo lo he tenido allí en Argentina. Soy de una asociación privada de fieles de derecho diocesano, es decir, estamos empezando. Nos llamamos Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz. He estado todo el tiempo de formación con mi superior, el padre Gustavo Jamud, con quien he tenido el gusto de compartir, conocer y ahora pues también compartir el ministerio sacerdotal y escribir libros a cuatro manos, ¿no? Nos dedicamos a la evangelización de los bautizados, es decir, damos retiros, jornadas, enseñanzas, ejercicios espirituales, tratando de avivar la fe de los hermanos y también pues teniendo la experiencia del amor de Dios de una manera sensible, concreta, a través de la oración, para superar también los dolores de la vida, los recuerdos dolorosos, las dificultades, los bloqueos. Así que trabajamos mucho con la sanación interior, de la mano también de la psicología que puede aportar a la espiritualidad y la espiritualidad a la psicología. Acompañamos también en el discernimiento a jóvenes, jovencitas, el discernimiento vocacional y también a veces en las crisis a los sacerdotes y a las religiosas. Bueno, como les decía, nosotros en general damos retiros y jornadas y vamos viendo cómo la gracia de Dios, cómo el Señor va obrando en la vida de las personas, cómo va transformando la manera de verse a sí mismos, de ver su historia, de ver el mundo y también de animarlos para que evangelicen. Y la realidad es que, pues por ahora todavía nosotros no somos cuerpo glorioso, el Señor todavía no nos ha dado el don de bilocación. Entonces, a veces son muchos los pedidos, los llamados para poder llegar a muchos lugares y físicamente no podemos llegar. Ahora, con los medios de comunicación que tenemos virtuales también podemos llegar a más personas, pero el libro es impresionante. El libro se hace camino. Nunca nos imaginamos hasta dónde puede llegar un libro y de ahí pues hemos sentido este llamado del Señor de poder escribir en su nombre y esos retiros que nosotros impartimos, damos, guiamos, pues es lo que tratamos de ir escribiendo también en nuestros libros. Así que nuestros libros o las obras que escribimos tienen este tinte espiritual, tienen un tinte también de formación, a veces con algo de psicología, pues más para la gente común, porque nosotros tampoco somos psicólogos. Pero trabajamos la espiritualidad, cómo ir complementando la espiritualidad, la doctrina, la sana doctrina, lo que nos enseña la Iglesia Católica, la vida espiritual, la psicología, nuestra propia historia. Y entonces cada obra, primero que no son muy grandes, porque la idea es que cada persona pueda ir leyendo cada capítulo, pueda ir orando, pueda ir respondiéndose ciertas preguntas, teniendo ejercicios también de oración e ir avanzando. Y para los más ansiosos siempre les decimos, léanlo completo entonces, pero después vuelvan otra vez capítulo por capítulo para que puedan avanzar. Todo ser humano tiene instintos y dentro de esos instintos de conservación, de supervivencia, de desarrollo, está también el instinto de la trascendencia, lo trascendental, es decir, poder entender que nuestra vida no es solo lo que vivimos acá, sino que hay algo más allá, hay una vida futura y que también podemos dejar algo para después. Cuando nosotros nos llenamos esa trascendencia o ese instinto de trascendencia con Dios, empezamos a buscar como sea la manera de llenarlo. Y esto es lo que va sucediendo en nuestros días. Ha habido, creo, una persecución, sobre todo en la vida espiritual. Es verdad que han habido dificultades, han habido desórdenes dentro de los ministros de la iglesia o de aquellas personas de iglesia, pero no podemos culpar a todos solamente por lo que algunos hacen. Y aquí es donde la espiritualidad trata de responder a esta necesidad nuestra propia de conectarnos con lo trascendente, es de conectarnos con Dios, nosotros lo llamamos Dios. Por eso lo que intentamos hacer es dar una respuesta a esta necesidad para que la vida se traiga a la oración y la oración se haga vida. Esto es lo que necesitamos. Muchas veces hemos tenido una religiosidad tal vez de mucha devoción, de mucha piedad, pero dejamos nuestra vida de lado. Y hay que traer esa vida cotidiana
esas dificultades, eso que vamos viviendo, la desazón, las dificultades que vamos teniendo en nuestro interior, en nuestra alma, poder traerlas también a través de la oración y descubrir que Dios está allí esperándonos y tiene también una respuesta para esto. La dificultad con todos los medios que se dan ahora, de New Age, que podemos llamar Reiki, Mindfulness, que podemos llamar meditación trascendental, o que flores de Bach, o incluso, bueno, algunas otras disciplinas, la dificultad es que ponen a la misma persona en el centro, o mejor dicho, nos alejan de Dios. Y esto es lo que trata de hacer la oración. La oración nos centra recordando lo valiosos que somos como hijos de Dios, pero recordándonos que dependemos de Dios y que en Dios podemos descansar. Esta es la gran dificultad de lo que es la nueva era. Es decir, puede descentrarnos de quiénes somos verdaderamente. Y puede generar en nosotros una dicotomía entre lo que realmente somos y vivimos. Entonces, vale la pena primero tener cuidado con estas disciplinas y segundo, tratar de vivir bien nuestra espiritualidad. Tratar de encontrarle el sentido a nuestra espiritualidad y dejarle a Dios ir obrando en nuestro corazón y en nuestra vida. Nosotros, tomando la doctrina católica, recordamos que cada persona, cada uno de nosotros es un compuesto neuropsicosomático, es decir, de cuerpo, alma y espíritu. Y por supuesto que ninguno de nosotros nace de una hamburguesa o nos trajo la cigüeña, sino que nacemos dentro de una familia. Los mismos evangelios, tanto Mateo en el capítulo 1 como Lucas en el capítulo 3, nos hablan de una genealogía de Jesús, de una familia que tiene también unas tendencias y unas situaciones que Jesús asume y que transforma. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos situaciones físicas, psicológicas y también espirituales que heredamos de nuestra familia. No estamos hablando de pecados, no estamos hablando de maldiciones, no estamos hablando de culpas, porque en esto la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que el pecado es personal e intransferible. Por ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 18. Entonces, aquí se trata de poder orar, pidiéndole al Espíritu Santo la gracia de poder comprender cuáles son las tendencias que he venido heredando, porque eso sí lo heredo, una tendencia, una inclinación. Por eso el médico nos pregunta, ¿en tu familia han habido casos de, no sé, problemas cardíacos, cáncer, diabetes? Bueno, estas enfermedades que se transmiten de generación en generación. Pero, además de lo que yo recibo por herencia, también hay una historia personal que se va desarrollando a lo largo de mi vida, a lo largo de mi historia, y que yo también debo asumir. Entonces, la herencia familiar no puede ser una excusa para desligarme de mi responsabilidad, de mis propias decisiones y de lo que yo debo asumir y afrontar. Esta también es una de las dificultades que a veces se da cuando hablamos de este tema. Más allá de que yo encuentre que en mi familia hay una tendencia, yo tengo que comprender o ponerme delante de mí mismo, del espejo, y decirme, bueno, ¿cómo estoy asumiendo esto? ¿Qué quiero decidir? ¿Qué decido? ¿Qué forma quiero recibir esto que me es dado, me es heredado? ¿Cómo quiero afrontarlo y cómo quiero superarlo? Y ahí es donde yo le pido al Señor la gracia para poder superarlo. Ahora, la Iglesia nos concede la gracia de orar por el eterno descanso de nuestros antepasados. Recordemos, una de las obras de misericordia es orar por el eterno descanso de las almas del purgatorio. Entonces, muchos de nuestros familiares tal vez están en el purgatorio esperando de nuestras oraciones para poder entrar al cielo. Yo puedo orar por ellos, cuando ellos entran al cielo, pues se convierten también en intercesores nuestros y de nuestras familias. Y el Señor nos va dando la gracia de saber cómo superar esas situaciones, esas tendencias o esas dificultades que empiezan a aparecer o que con la ayuda del Espíritu Santo descubro que se repiten en mi familia. Ahora, creo que todos, humanamente hablando, y sobre todo en nuestra época, buscamos una respuesta inmediata, ya. Entonces, si veo en la televisión, si veo en un periódico que dice, llame ya, le quitamos todos los males de encima, todos llamamos ya. En medio de la desesperación, sea por el sufrimiento propio o de una persona que amamos, empezamos a responder ante cualquiera.
Y aquí la realidad, nosotros lo sabemos, es que Dios puede hacer milagros, pero en general el Señor sana, y la sanación implica un proceso. Así como cuando vamos al médico y nos dicen que hay una enfermedad crónica que necesita un tratamiento, pues de la misma manera espiritualmente nosotros de a poco necesitamos ir acercándonos más al Señor a través de los sacramentos, a través de la oración. Y por eso, bueno, en nuestros libros hemos tratado también esta temática, proponemos algunos rosarios, novenas, oraciones, para poder ir todos los días pidiéndole al Señor su gracia para que nos transforme. Pues en Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice el apóstol que hemos sido rescatados de la vana conducta heredada de nuestros padres, no con oro ni plata ni nada caduco, sino a precio de sangre de un cordero sin mancha, Jesucristo el Señor. Por eso lo que hacemos en nuestras oraciones es clamar el poder de la sangre de Cristo, que por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos veamos libres de aquellas tendencias negativas que nos han heredado nuestra familia, sin juzgarlos, sin decir, uy, no, esto no es mi culpa, esto fue de mi familia, sino pidiendo también la gracia de poder asumir nuestra propia responsabilidad para poder cambiar estas tendencias o al menos las consecuencias negativas de lo que viene con nosotros. Así que la respuesta sigue siendo católica. Hablamos, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia de lo que es la concupiscencia. Nos dice que el bautismo nos lava de la mancha del pecado original, pero queda en nosotros como una inclinación o tendencia al mal que llaman concupiscencia. Bueno, de la misma manera, el Señor nos limpia, el Señor nos lava, el bautismo es efectivo en nosotros, pero podríamos hablar de una concupiscencia familiar, una tendencia negativa familiar o incluso social. Por eso a veces tenemos este amor que se tienen entre unas ciudades y otras, no sé, Guadalajara con Ciudad de México, este tipo de cosas que a veces suceden y que son heredadas no solo por la familia, sino también a nivel cultural. Entonces, todo a través de la oración y a través de los sacramentos, el Señor nos concede ir superando también estas tendencias negativas. Muy bien, pues como yo les decía, en la mayoría de nuestras obras tienden o giran en torno a lo que es la sanación interior, es decir, la oración de encuentro personal con Jesucristo vivo para transformar nuestra vida. Entonces, una de las obras que hemos publicado aquí con San Pablo en México es La Palabra de Dios te sana. Para mí es uno de los libros más lindos que hemos escrito, porque damos las herramientas a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que sugiere la contemplación de los textos bíblicos, la meditación, dejar que el Señor nos hable a través de estos textos bíblicos. Allí vamos dando como claves para poder trabajar a través de la palabra de Dios ciertas situaciones, ciertos elementos de nuestra historia y dejar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz por sí misma y que penetra hasta lo más profundo del alma, vaya también obrando en nosotros y transformándonos. Ahora, también hemos escrito algunos libros, por ejemplo, uno de sanación cronológica, que nos habla de estas 3 etapas de sanación interior: los recuerdos dolorosos, vientre materno y la herencia familiar. También pueden encontrar Seremos bendecidos de generación en generación o El río de la herencia intergeneracional, que hemos publicado, algunos ejercicios espirituales, también Querido papá y querida mamá, que hablan sobre lo que es la relación con papá y con mamá y cómo se relacionan con la imagen femenina y la imagen masculina, cómo nos relacionamos. Allí, bueno, también tenemos toda una gama de rosarios que, siguiendo un poco la invitación de San Juan Pablo II, que cuando escribió la encíclica sobre el rosario de la Virgen María e incluyó dentro de la devoción los misterios luminosos, nos animó a que pudiéramos hacer nuestros propios rosarios con propios temas, meditando, profundizando, manteniendo el esquema de 5 misterios: Padre Nuestro, 10 Ave Marías y Gloria. Así que tenemos unos rosarios de sanación, de liberación, con temas específicos, a veces con algunas devociones como María Reina de la Paz, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima, de Lourdes, e incluso para entregar las tormentas de la vida, bueno, y algunos otros también que por gracia de Dios, pues como les decimos, escribimos
para el bien de los hermanos y sintiendo que es el Señor el que nos guía y nuestra madre también para poder llegar a donde físicamente tal vez no podremos llegar.